En el corazón de la psicología infantil se libró una batalla silenciosa, pero vamos, absolutamente feroz. No se luchaba por un trozo de tierra, ¿no? Sino por algo mucho más complejo, la comprensión del alma de un niño. Un reino en disputa por dos de las mentes más brillantes del siglo XX. Y aquí las tenemos. A un lado, Anna Freud, la hija devota de Sigmund Freud, la guardiana, por así decirlo, de la ortodoxia. Y al otro, Melanie Klein, una pionera intrépida, de las que no tienen miedo a nada, que se atrevió a meterse en los paisajes más tempranos y oscuros de la mente infantil. Fíjense, ambas querían descifrar el mismo enigma, pero es que sus caminos no podrían haber sido más distintos. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar hoy. Para poder responderla, vamos a tener que viajar en el tiempo, a una época en la que el mapa de la mente humana, todavía se estaba dibujando, y el territorio de la infancia era una frontera totalmente nueva y, la verdad, fascinante. Y todo empieza, como no podía ser de otra manera, con un solo hombre, Sigmund Freud. Para entender bien el choque entre Anna y Melanie, primero tenemos que comprender las ideas sobre las que ambas construyeron y, a la vez, combatieron sus teorías. A ver, Freud revolucionó el pensamiento de su época con una idea que hoy nos parece obvia, pero que entonces fue radical. Lo que nos ocurre en los primeros años de vida no solo nos afecta, es que nos define. Planteó que nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestros conflictos infantiles, todo eso, enterrado en el inconsciente, es la base de nuestra personalidad de adultos. Casi nada. Venga, vamos a meternos un poco más en esto. Freud lo que hizo fue trazar una especie de mapa del desarrollo infantil a través de estas 5 fases. Cada una está centrada en una zona del cuerpo que se convierte en la fuente principal de placer y, claro, también de conflicto. Para él, superar bien cada una de estas etapas era, crucial para un desarrollo sano. Y para completar el cuadro, Freud propuso su famosísimo modelo de la mente con 3 instancias en constante negociación. Tenemos el ello, que son nuestros impulsos más primarios, ¿no? El superyo, que es la conciencia moral, la voz de nuestros padres dentro de nosotros. Y el yo, el pobre mediador que intenta equilibrar a los otros dos con la realidad. Quédense con esto, porque este modelo va a ser un campo de batalla clave más adelante. Pasamos ahora a nuestra primera protagonista, Anna Freud. Ella no era solo la hija de Freud, era su más fiel discípula. Su misión en la vida fue proteger, consolidar y expandir el legado de su padre, llevándolo al mundo de los niños de una manera superestructurada y, sobre todo, observacional. La gran contribución de Anna fue poner el foco de atención en el yo. Mientras su padre se había centrado sobre todo en el ello, en el inconsciente, ella se puso a explorar cómo el yo se adapta activamente a la realidad. Estudió sus herramientas, que son los famosos mecanismos de defensa, como la represión o la negación, que básicamente nos protegen de la ansiedad. Su enfoque era muy práctico, con los pies en la tierra. En lugar de especular sobre fantasías internas muy complejas, ella trazó estas líneas de desarrollo para medir la maduración de un niño de una forma tangible, viendo cómo pasaba de ser totalmente dependiente a convertirse en un ser autónomo y social. Y ahora entra en escena la retadora, Melanie Klein. Ojo que fue analizada por discípulos de Freud como Carl Abraham o Sándor Ferenczi. Ella no buscaba expandir el legado que va, buscaba reescribirlo desde los cimientos. Sus ideas sobre la mente del bebé eran tan radicales que sacudieron el mundo psicoanalítico hasta lo más profundo. Klein propuso algo alucinante, que el bebé no es una página en blanco. Desde que nace, tiene una vida interior súper compleja. Y no se relaciona con personas completas como tú y como yo, sino con objetos parciales. El ejemplo clásico es el pecho bueno que le alimenta o el pecho malo que le frustra. Son estas primerísimas relaciones internas las que, según ella, dan forma a toda nuestra vida psíquica. Y aquí es donde rompió de forma directa con Freud. Klein dijo, un momento, los dramas más importantes del desarrollo, como el complejo de Edipo o la formación del superyo, no ocurren a los 5 años, ocurren en los primerísimos meses de vida. Esto, en aquel momento, fue una auténtica bomba. Y lo más interesante de esta tríada es lo que implica. Para Klein, de aquí nace la moralidad. El bebé siente amor, pero también siente agresión hacia su madre. Esa agresión le genera culpa, y de esa culpa nace el deseo de reparar el daño imaginado. Este, para ella, es el origen de nuestra capacidad para empatizar y cuidar de los demás. Y esta fue su gran innovación técnica. Mientras Anna Freud veía el juego como una forma de construir una relación con el niño, una herramienta para que cogiera confianza, Klein lo utilizaba como un bisturí. Era la herramienta principal para interpretar sus fantasías y conflictos más profundos.
cada juguete, cada acción, era un símbolo que podía ser descifrado. Bueno, con estas dos visiones tan opuestas, el choque era inevitable, claro. Las famosas discusiones controvertidas en la sociedad psicoanalítica británica, allá por los años 40, fueron el escenario donde estas dos reinas y sus seguidores se enfrentaron cara a cara. Vamos a ver los 3 puntos principales de la discordia. El primer desacuerdo era de base: a partir de qué edad se puede analizar a un niño. Para Anna era peligroso, incluso contraproducente, interpretar a un niño muy pequeño sin un yo y un superyo bien formados. Para Klein, en cambio, el análisis era no solo posible, sino necesario desde la más tierna infancia, porque es ahí donde estaban los conflictos más primarios. Y esto ilustra a la perfección su diferencia de método. Anna era como la educadora, la observadora que buscaba fortalecer el yo del niño. Klein, en cambio, era la arqueóloga de la mente. Usaba el juego como una pala para desenterrar los secretos más antiguos y ocultos del inconsciente. Y aquí está el meollo de la cuestión: su desacuerdo sobre la cronología del desarrollo moral. A ver, ¿nuestra conciencia se forma tarde, como resultado de interiorizar las normas de los padres, o es una fuerza arcaica, casi cruel, que nos atormenta desde el principio? La respuesta a esta pregunta lo cambiaba todo en la terapia. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pues vamos a ver cómo esta rivalidad tan intensa no se quedó en un simple debate, sino que fracturó y al mismo tiempo enriqueció el campo del psicoanálisis para las generaciones que vinieron después. La influencia de Anna Freud fue tremenda y dio lugar a la corriente de la psicología del yo, que tuvo un éxito arrollador sobre todo en Estados Unidos. Pensadores como Erik Erikson, con sus famosísimas etapas del desarrollo psicosocial, son herederos directos de ese enfoque en la adaptación y el desarrollo a lo largo de toda la vida. Por su parte, las ideas revolucionarias de Klein crearon la escuela de las relaciones objetales, que floreció en el Reino Unido y también en América Latina. Autores de la talla de Wilfred Bion expandieron sus teorías sobre los procesos más primitivos de la mente, dejando una huella imborrable. Y esta cita lo resume perfectamente, para que nos hagamos una idea del ambiente que se vivía. No había término medio. O eras freudiano, del lado de Anna, o eras kleiniano. La comunidad se partió por la mitad, y cada bando defendía su postura con una lealtad casi religiosa. Pero ¿saben qué? Con el tiempo, lo que pareció una especie de guerra civil resultó ser increíblemente productivo. La tensión entre estas dos perspectivas obligó al psicoanálisis a evolucionar, a refinar sus técnicas y a ampliar su manera de entender la mente. Hoy en día, muchos analistas integran ideas de ambas tradiciones, reconociendo el valor que tienen las dos. Y con esto terminamos. La batalla entre estas dos reinas nos deja con una pregunta esencial. Quizás no se trate de elegir un bando. Quizás se trata de entender que la infancia es un reino lo suficientemente vasto y complejo como para albergar ambas verdades: la del niño que se adapta poco a poco al mundo exterior y la del bebé que vive inmerso en su propio universo interior, lleno de fantasmas y fantasías.